Te despiertas, pero no te despiertas. El cuerpo se arrastra hasta el espejo, y allí dentro no hay nadie. Solo una sombra que se parece a ti, pero que no vibra, no desea, no grita. Las tareas te llaman protiduras. Las promesas del mundo suenan como ruido. Levántate, reacciona, produce, pero algo dentro de ti permanece inerte. Y entonces dices, estoy perezoso. Pero yo digo, no, estás perdido. La pereza no es un peso en las piernas, es un vacío en el alma. No es la falta de fuerza, es la ausencia de dirección. Cuando el hombre no sabe por qué se mueve, se detiene. Cuando no encuentra sentido, todo el cuerpo se ralentiza. No eres débil, simplemente no ves una razón, y por eso te hundes, y por eso dudas, y por eso te culpas por no poder seguir un camino que nunca fue tuyo. Tu cuerpo te implora la verdad, pero tú insistes en llamarlo fracaso. Repites que estás desmotivado, improductivo, perezoso. Pero nada de eso es cierto. La verdad es que tu alma ha sido domesticada. Te han entrenado para obedecer antes de sentir. Te han enseñado a seguir objetivos, sin preguntar si son tuyos. Desde niño, te han metido en un engranaje, y te han dicho, si no funcionas, es culpa tuya. Nunca de ellos a nunca de la máquina. Y así, creciste con un peso sobre los hombros. No, porque nacieras débil, sino porque te obligaron a cargar con vidas que no eran tuyas. Mira a tu alrededor. Observa los rostros en el metro, en las oficinas, en las colas. Hay algo en común a ojos muertos, y tú lo llamas normal. Lo normal ahora es estar cansado. Lo normal es sobrevivir a los días como si fueran castigo. Crees que estás fallando, pero tal vez seas el único lúcido. Tal vez tu cansancio sea resistencia. Tal vez tú, pereza, sea una rebelión de tu espíritu contra un mundo que ha perdido el sentido. No naciste para despertar odiando los lunes. No viniste al mundo para contar los minutos que faltan para él. Viernes, no eres un engranaje. Eres caos creador. Furia silenciosa, y te llaman perezoso. Porque dejaste de bailar al son de su música. Porque te atreviste a escuchar el silencio dentro de ti. Y lo que escuchaste fue, esto no es vida, pero tienes miedo de decirlo en voz alta. Miedo de que te vean como débil, como un fracasado. Y entonces te autosaboteas, te culpas, te obligas. Porque aprendiste que solo tiene valor quien produce, solo merece vivir quien entrega. Te adoctrinaron en la religión del rendimiento, donde el descanso es pecado, donde el aburrimiento es blasfemia, donde el placer es sospechoso. Pero te pregunto, ¿quién se beneficia de este sufrimiento? Te han vendido la idea de que tú eres el problema, para que nunca cuestiones el sistema, para que nunca mires la jaula y te des cuenta de que no es tu hogar. Te han convencido de que la productividad es una virtud. Pero, ¿productividad? ¿Quién? ¿Para qué? Te sientes inútil porque tu alma se niega a servir a un propósito que no vibra con tu esencia. Y eso no es un fracaso. Es un síntoma de despertar la apatía que te inmoviliza. Puede ser el comienzo de la revolución. No que sientes en tu interior puede ser tu primer sí a la libertad. No es que no quieras hacerlo, es que ya no aceptas hacer lo que te anula, lo que te silencia, lo que te mata en cuotas mensuales. ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad te exige energía todo el tiempo, pero no te ofrece alma? Exige productividad, pero no permite pausas. Exige claridad, pero te ahoga en ruido. Y cuando te rompes, dicen que estás deprimido, quemado, que procrastina. Le dan nombres clínicos a lo que en realidad es un duelo. El duelo por tu autenticidad perdida. No eres perezoso. Estás de luto por ti mismo. Miras atrás y ves todas las versiones de ti mismo que tuvieron que morir para que pudieras adaptar. Ves al niño que soñaba, a la niña que creaba, al joven que creía, y te das cuenta de que todos fueron silenciados en nombre de la supervivencia, en nombre de una estabilidad que te exige como moneda tu propia alma, y entonces te bloqueas, porque parte de ti aún recuerda quién eras antes de perderte. La parálisis que te asusta es quizás el último mecanismo de defensa de tu yo real, el último grito de tu esencia que dice, no sigas adelante. No por ese camino, pero has aprendido a ignorar ese grito. Has aprendido a sofocar la voz que te llamaba en otra dirección. Y ahora susurra tan bajo que apenas la oyes, pero yo estoy aquí para gritarte, para despertar lo que queda, para arrancar tus máscaras,
para destruir tus excusas, para decirte que el problema nunca fue la pereza. El problema es que estás agotado de vivir una vida que no te representa, una vida en la que no eliges, solo obedeces. Quieres moverte, quieres crear, pero no así. No a ese ritmo, no con ese modelo, no con esas reglas. Y eso es libertad, no un defecto. Eso es instinto, no un defecto. Lo que te falta no es energía, es verdad. Buscas un propósito como quien busca, Ira, pero vives obligándote a respirar bajo el agua y te culpas por ahogarte, aunque absurdo. Fuiste hecho para la cima y te arrastras por el sótano. Fuiste forjado para el fuego y te escondes de la chispa. Y ahora estás ahí, anestesiado, convenciéndote de que el problema es tu ritmo, tu motivation, tu fuerza de voluntad. No. El problema es la mentira que te venden como vida en tu cuerpo. Está cansado de cargar con personajes. Tu alma está herida por gritar tanto y no ser escuchada. Y ahora todo lo que sientes es una especie de muerte simbólica. Pero así es como comienza la vida. Toda muerte interna es el presagio de un renacimiento. Y tal vez solo estés despertando, no. Por eso, estás gestando un nuevo yo. Intentas levantarte. Forza una sonrisa, planea metas. Organiza la semana. Haz listas, pero algo permanece estancado. Como si dentro de ti hubiera un animal enjaulado, que no se mueve porque ya no cree. En la huida te despiertas y te arrastras, diciendo que necesitas ser disciplinado, que tienes que luchar contra la procrastinación. Pero yo te pregunto, ¿por qué seguir luchando por una prisión? ¿Quieres disciplina? Pues te daré la razón de tu indisciplina. Ya no crees en lo que haces. El cuerpo obedece cuando el alma confía, pero cuando el alma se calla, el cuerpo se bloquea y tú lo llamas debilidad. Pero eso es integridad, un grito interno que dice, no voy a seguir manteniendo una mentira. No estás sin enfoque, estás sin verdad, no estás sin voluntad, estás sin identidad, no estás atrasado, estás en otro tiempo, un tiempo en el que no se corre por miedo, sino que se camina por sentido. Pero el mundo no quiere que pienses así. El mundo te empuja con eslóganes, videos motivacionales, gurús del éxito, todos gritando lo mismo. Levántate a las 5 de la mañana. Lee 30 libros al mes. Gana 7 cifras con el marketing digital. Pero nadie pregunta, ¿de verdad quieres esta vida? Nadie se atreve a decir, quizás tu alma está en otro camino. Y entonces te culpas por no ser como ellos, por no poder seguirles el ritmo. Pero lo que sientes no es lentitud, es rebeldía. Silenciosa, tu alma se resiste a la domesticación. Intentas amoldarte al sistema, pero hay algo en ti que se niega. Algo indomable en salvaján, antiguo, algo que late y grita, no nací para esto. Te llamas débil, pero eres más fuerte que nunca, porque solo un espíritu fuerte se atreve a desacelerar en un mundo que exige prisa. Solo alguien con verdadera fuerza se atreve a detenerse para escucharse a sí mismo. Cuando los demás corren para anestesiarse, ya no quieres convencerte. Quieres encontrarte, ya no quieres ser productivo, quieres ser completo, y el mundo intentará sabotearte. Llamará a tu pausa fracaso, a tu duda, inmadurez, a tu inquietud, inestabilidad, porque el mundo teme a quienes se salen del camino. Todo rebelde es un espejo, y los espejos molestan a los ciegos, pero tú ya no estás ciego. Y por eso sientes tanto. Sentir es el primer paso para despertar. Sentir es la agonía del renacimiento. Dices que te sientes vacío, pero el vacío no es. Ausencia es espacio. Espacio para que llegue lo nuevo. El vacío es el duelo necesario para que surja un nuevo yo. El vacío es la cuna de lo que aún no te has convertido. Y tienes que dejar de huir de él. Tienes que mirarlo como quien mira a una madre ancestral. Porque es allí donde renacerás. Pero renacer duele. Duele porque exige que primero mueras. Que destruyas tus ilusiones, tus máscaras, tus personajes. Y eso te asusta. Porque te has acostumbrado al disfraz. Te has acostumbrado a parecer bien, a parecer fuerte, a parecer productivo. Pero yo te digo, no hay poder en parecer. Poder en ser, y ser exige valor. La mayoría de las personas viven con miedo a sí mismas. Miedo a descubrir que odian lo que hacen, que se anulan en las relaciones, que nunca han sido quienes realmente son. Y entonces pasan toda la vida interpretando papeles, y cuando algo dentro de ellas comienza a derrumbarse, lo llaman depresión. Pero tal vez sea solo el alma arrancando la máscara. Estás rompiendo, no por debilidad, sino por lucidez. Estás cansado, no por exceso.
sino por ausencia estás paralizado, no porque no puedas actuar, sino porque ya no quieres actuar en tu contra en y. Eso y es fuerza, eso es despertar An. La verdad es que estás en un punto de ruptura entre el personaje que aún habita en ti y el ser auténtico que comienza a nacer, entre la máscara que cae y el rostro que aún no conoces, y por eso sientes miedo, culpa, confusión, pero todo eso es parte del parto. De la transmutación has sido condicionado para el deber, pero ahora tu alma exige deseo, ante han entrenado para obedecer, pero ahora tu esencia clama por la creación ante han enseñado a ser útil, pero ahora te das cuenta de que solo quieres ser verdadero y eso te aíslan porque el mundo no sabe qué hacer con quienes despiertan. La mayoría vive en trance, anestesiada, alienada, automatizada, y cuando empiezas a salir de ese estado, te sientes solo porque te das cuenta de que muchos no quieren ver. Muchos prefieren la comodidad de la mentira al abismo de la verdad. Pero tú ya no puedes fingir más. Ya no te caben los trajes que te ponías para complacer y ahora estás desnudo, frente a ti mismo, frente a la vida, frente al abismo. Pero ahí es donde todo comienza en el abismo. No es el final. El abismo es el origen. Crees que has caído, pero en realidad estás volviendo a casa. Volver a casa es reconocer que todo lo que te han dicho sobre el éxito, el valor, la productividad, era una prisión. Es mirar dentro de ti y ver que tu verdadera fuerza nunca ha estado en hacer más, sino en atreverte a ser quien eres. Aunque eso te cueste todo, estás cansado, no de vivir, sino de sobrevivir, en modo automático, estás agotado, no de la vida, sino de simularla, y todo lo que sientes ahora. Es la llamada para dejar de ser un fantasma, para dejar de vagar entre los escombros de una identidad que nunca fue tuya, para emerger, aunque desnudo, aunque roto, aunque en silencio, pero entero. No eres perezoso, estás en proceso, y el proceso requiere pausa. Confusion, contradicción en oscuridad, pero también requiere valor para quedarte, valor para no huir, valor para mirarte al espejo y decir, ya no sé quién soy, pero estoy listo para descubrirlo. Comenta, hoy me elijo a mí mismo, y toma la decisión que nunca tomaron por ti. Dices, hoy me elijo a mí mismo. Pero, ¿qué significa eso realmente? Elegirse a uno mismo no es amarse con frases efectistas, no es publicar selfies con leyendas motivadoras. Elegirse a uno mismo es romper. Isrit es decepcionar. Isperda, elegirse a uno mismo, es decir, no, donde siempre te han dicho, sí, es levantarse de la mesa donde te sirven migajas emocionales. Es quemar el puente que te unía a la versión sumisa de ti mismo. Y eso duele, porque te educaron para complacer. Parasita, para merecer amor, siendo útil, siendo bueno, siendo predecible. Desde pequeño, te enseñaron a apagar tu propio brillo para encajar en el espacio de los demás. Te dijeron que eras bueno cuando decías sí, con el corazón gritando. No aunque eras maduro, cuando te tragabas las lágrimas. Que eras admirable cuando ponías a los demás por delante de ti. Pero yo te digo, eso no es virtud. Eso es autoabandono. Has aprendido que el amor es una recompensa por el buen comportamiento. Que la libertad es un premio para quienes no molestan. Que ser aceptado es más importante que ser íntegro. Y por eso te has hecho pedazos. Creaste máscaras para cada ocasión. Te vestiste de normalidad para no asustar, pero en el fondo sentías que algo estaba mal. Sentías que había más, que había una versión de ti que respiraba más profundamente, que gritaba más fuerte, que amaba más intensamente. Pero esa versión fue archivada, porque ser auténtico da miedo. Ser verdadero confronta, y tú querías ser amado, y confundiste el amor con la aprobación. Ahora miras a tu vida y ves que gran parte de lo que construiste se basó en el miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a estar solo, miedo a ser considerado difícil. Y te adaptaste tanto que te perdiste. Pero el cuerpo no miente. El alma no se calla para siempre. Da señales. Primero viene el cansancio, luego la apatía, después el malestar. Hasta cute, lo que antes parecía correcto, empieza a dar náuseas. Intentas forzar un poco más, insistes, te exiges, pero nada fluye, porque el alma ya se ha ido. Y ahí es donde comienza la guerra la guerra entre quien te has convertido y quien naciste para ser en el mundo. Espera que sigas las reglas, que sigas callado, predecible, funcional, pero tu espíritu comienza a explotar.
como confusión, ansiedad, angustia, pero en realidad es el nacimiento de tu verdadero yo, pero nadie te preparó para nacer en vida, para morir simbólicamente y renacer con el alma desnuda, porque eso es solitario, es cruel, es incomprendido, es doloroso, aun cuando empiezas a elegirte a ti mismo, pierdes el papel de bueno, de hijo obediente, de compañero ideal, tip, ejemplaran, porque ahora ya no quieres representar, quieres vivir queer as vibra, queer as latia, y los que te rodean no estaban preparados para eso, amaban tu versión moldeada, no a ti, y cuando te eliges a ti mismo, ellos retroceden porque dejas de pedir permiso, dejas de explicar, dejas de justificar, y eso amenaza. Tu libertad revela su prisión antusi. A ti mismo resuena como un no. Al sistema te conviertes en un incómodo rebelde. Pero ahí es donde todo comienza, a la elección por uno mismo. Es el comienzo del viaje en un viaje por un desierto donde mueren las antiguas certezas, donde cesan los aplausos, donde desaparecen las antiguas compañías. Pero es allí, en ese silencio brutal, donde escuchas, por primera vez, tu propia voz, y esa voz no pide perdón, no pide permiso, ya no quiere encajar, quiere ser sientes que ya no puedes soportar entornos que te anulan en palabras vacías, conversaciones sin alma, tareas sin verdad, porque tu alma ahora tiene hambre de realidad, de intensidad, de profundidad, y todo lo que es superficial te hace daño, empiezas a alejarte, no por arrogancia, sino por cordura, empiezas a decir no por egoísmo, sino por respeto propio. Empiezas a priorizarte, y lo llaman cambio. Pero no es un cambio, es un retorno a lo que eras antes de ser condicionado, antes de ser herido, antes de olvidarte. Y en ese retorno, muchas cosas se derrumbarán. Relaciones que se sustentaban en tu silencio, trabajos que vivían de tu sumisión, papeles que te ponías para ser amado, todo se desmorona. Y te sientes solo, pero no estás solo. Estás contigo mismo, por primera vez, y es extraño, y es nuevo, y da miedo. Pero también es el comienzo de la libertad, una libertad que no grita, que no necesita público, que no se demuestra, a una libertad silenciosa, que te hace dormir en paz, que te permite respirar, que te devuelve la integridad, que no exige rendimiento, que no exige perfección, a la libertad de ser quien eres. Aunque nadie te aplauda, aunque nadie te entienda, aunque nadie se quede a entienda. Porque al final, solo, una pregunta que importa, te elegiste a ti mismo, te elegiste, incluso sangrando, te elegiste incluso temblando, te elegiste, aunque te costara todo. Porque elegirse a uno mismo es eso, es irse de donde esperaban que te quedara, es decir, basta, cuando todos quieren que te calles. Es dejar de violentarte para encajar, y solo quien se ha traicionado demasiado, entiende el milagro de, finalmente, no abandonarse. No eres perezoso, eres alguien que se atrevió a detenerse en medio del camino, y preguntar, ¿este camino es el mío? Y eso es valentía, eso es renacer. Empezaste a elegirte a ti mismo, pero el mundo reaccionó. Tamerran como quien ve una amenaza, como quien presiente una revolución, porque en el fondo sabían que si tú despertabas, ellos también tendrían que despertar, y pocos soportan la luz después de años en la oscuridad. Empiezas a hablar con más firmeza, a positionarte, a poner límites, y escuchas, has cambiado, pero tú no has cambiado, has aparecido. Lo que ha cambiado es el permiso. Has de permitir el abuso emocional disfrazado de cuidado. Has dejado de aceptar migajas disfrazadas de afecto. Has dejado de callar para mantener la paz. Y ellos no saben cómo lidiar con eso, porque estaban acostumbrados a tu ausencia. A tu, sí, automático, a tu sonrisa cordial, incluso ante la falta de respeto. Estaban acostumbrados a que te amoldaras, cedieras, suplicaras, y ahora, cuando te levantas, dicen que te has vuelto difícil, pero no es dificultad. Es dignidad. Miras al espejo y, por primera vez, no ves a un siervo, ves a un ser con voz, con deseo, con voluntad propia, y eso da miedo, porque ahora la responsabilidad es tuya. Ya no puedes culpar al otro, al sistema, a tus padres, a tu jefe. Ahora, camino es solo tuyo, y eso es libertad, pero también es una carga en la libertad. No es ligera. La libertad pesa, porque exige presencia, exige elección, exige confrontación. Ser libre es mirar a los ojos a todo lo que te ha hecho daño y decir, ahora
elijo otra. Cosa aunque duela, aunque sangre, aunque sigas queriendo lo que tienes que dejar, tendrás que dejarlo, tendrás que enterrarlo. Tendrás que decir adiós a personas, hábitos, versiones de ti mismo que te mantenían atado. Dolerá, arderá, te romperá. Pero es eso, o seguir viviendo a medias, y vivir a medias es morir a plazos. La mayo ría no vive, la mayo ría, sobrevive anestesiada, cuelga el alma en el perchero por la mañana y sale a ser un personaje. Sonríe sin ganas, ama por conveniencia, trabaja por miedo, sueña, solo hasta donde le permite el boleto, y luego dice, así es la vida, pero no es así. La vida es solo. Es así cuando renuncias a vivirla por completo, pero tú no te has rendido, te has estancado porque tu alma está en guerra con la mentira que vives. Y esa guerra, si la escuchas, te devolverá, te reconstruirán, pero primero te incendiará. El fuego lo envuelve todo ahora, arde en tus ojos cansados, en tu cuerpo que grita, en tu mente que no para. Intentación, pero el fuego es interno, why no? Sea porque no es destrucción, es purificación. Todo lo que no eres tú tiene que morir, y morir duele, pero también libera. Miras a tu alrededor y ves a los que nunca se atrevieron, a los que se acomodaron, a los que se traicionaron por la estabilidad, y sientes una mezcla de pena y miedo, porque sabes que podrías ser tú allí, y tal vez aún lo seas. Si retrocedes ahora, pero no vas a retroceder, porque ya has visto demasiado. Has sentido demasiado, ya has sangrado demasiado, y ahora no hay vuelta atrás. Puede que tropieces, que dudes, que te detengas por un momento, pero sabes que volver es imposible, porque allí moriste, allí te apagaste, y ahora, incluso en medio del caos, sientes un soplo de verdad. Algo late, algo vibra, algo te mueve, angundan, y ese algo es el comienzo de tu poder. No ese poder que te enseñaron en hecho de conquistas, estatus, poder, sino un poder crudo, salvaje, silencioso, ese que viene de saber quién eres. Aunque todo el mundo diga que estás equivocado, ya no tienes que demostrar nada, ni justificarte, ni explicar tu proceso, solo tienes que seguir adelante, incluso sin aplausos, incluso sin garantías, incluso sin un mapa, porque quien se elige a sí mismo aprende a caminar en la oscuridad. No tienes todas las respuestas, pero tienes el instinto. No sabes cuál es tu destino, pero sabes lo que ya no puedes soportar, y eso es suficiente, porque hay sabiduría en alejarse de todo lo que te enferma. Aunque aún no sepas a dónde ir, lo más importante es saber de dónde salir. Y ya has salido. Ahora es el cruce, solo a veces, incomprendido, casi siempre, pero libre, y la libertad tiene un precio en la pérdida, pero tiene una recompensa. La presencia de ti mismo, de tu cuerpo habitado, de tu mente reconciliada, de tu alma palpitante. Empiezas a vivir los días de otra manera, empiezas a elegir con más valentía, a hablar con más claridad, a vivir con más propósito. Y cada pequeña elección verdadera reconfigura tu mundo. No estás perdido, estás volviendo, no estás roto, estás en transición, no estás fallando, te estás curando. Y esa curación es salvaje, es lenta, es silenciosa, pero es real, y cuando menos te lo esperes, respirarás hondo, y te darás cuenta, has vuelto a ti mismo, miras todo lo que has dejado atrás, y sientes miedo. Ya no hay muletas, ya no hay excusas, no hay más personajes, estás desnudo, ante la inmensidad de lo que puede ser. Y eso da miedo, porque, durante toda tu vida, te han enseñado a hacer algo, nunca a ser tú misma, y ahora que lo eres, no sabes qué hacer con ello. La libertad que tanto deseabas ahora pesa, porque no te da un guión, no te da garantías, solo te da a sí misma, y exige todo a cambio. Echas de menos la prisión, porque al menos allí era predecible. Alice, ¿a quién complacer? ¿A quién obedecer? ¿Cómo parecer correcto? Aquí fuera eres el extraño, el exiliado, el que no se doblega, el que no sigue, el que no encaja, pero entre encajar y respirar, has elegido respirar incluso con el dolor, incluso con el vacío, incluso con la incertidumbre, porque ahora entiendes, vivir es arriesgar tu propia máscara, y tú te arriesgaste, mostraste, lloraste, donde antes sonreías, gritaste donde antes te callabas, dejaste de mantener las apariencias, empezaste a decir la verdad, y la verdad, al principio, da miedo, arranca, desgarra,
destrozan, pero también liberan. Ya no dependes de la aprobación, ya no negocias tu esencia por cariño barato, ya no suplicas por lugares que te ahogan, y eso te convierte en un peligro, en un escándalo, un milagro. Dicen que has cambiado, pero no has cambiado, solo has recordado. Has recordado lo que sentías. Antes de que el mundo te convenciera de olvidarte, acordaste del silencio sagrado que habita en el centro de tu pecho. Te acordaste del niño que soñaba sin pedir permiso ni lloró al verte. Porque has vuelto completo, has vuelto herido, pero auténtico, has vuelto cansado, pero despierto, has vuelto no como quien huye, sino como quien finalmente elige. Ahora entiendes que nunca fue pereza, fue protección. Tu cuerpo se negaba a seguir por donde sangraba tu alma. Tu espíritu ya lo sabía, solo faltaba que tú lo escucharas. Y ahora lo escuchas. Escuchas el cansancio como sabiduría, a la tristeza como guía, el vacío como portal. Comprendes, por fin, que parar no era fracasar. Ir a sobrevivir. No estabas atrasado, estabas gestándose, no estabas débil, estabas fortaleciéndote en la sombra. Y ahora ves, con ojos que ya no piden permiso, con un corazón que ya no se doblega, con una presencia que ya no se esconde. Ves, y por eso renaces sin alboroto, sin trompetas, sin escenario. Renaces en el silencio de quien ha vuelto a confiar en sí mismo. Renaces en la firmeza de quien ha aprendido a caer y levantarse solo. Renaces en la mirada de quien ya no busca espejos, porque se ha convertido en un ojora ersen. Espejo, en un espejo para los que aún se traicionan, un espejo para los que aún fingen, un espejo para los que sienten, pero aún no se atreven, y por eso tu presencia incomoda porque revela, y quien revela siempre será fuego. Pero ya no temes quemarte, porque has aprendido que hay cosas que solo nacen de las cenizas. Tú eres una de esas cosas. Tears Low Q. Nació del fin, tú eres lo que emergió del colapso, tú eres lo que quedó después de que todo se derrumbó, y lo que quedó es sagrado. Ahora caminas no para complacer sino para vibrar. Trabajas no por estatus, sino por sentido. Jamás, no por carencia, sino por desbordamiento. Y quien no lo entienda, te perderán porque tú no volverás. Eres irreversible, inclasificable, indomable. Si aún lo dudas, detente, siente, mira a tu alrededor, mira todo lo que has superado, mira lo que te destrozaba, y ahora ya no te alcanza. Mira lo que te dominaba, y ahora ya no te controla. Mira lo que te engañaba, y ahora, ves, ya no eres el mismo. No porque hayas evolucionado, sino porque te has vuelto auténtico. Has sangrado por ello, has pagado un alto precio, por ello, te han llamado loco, inestable, egoísta. Pero ahora lo entiendes, solo te elegiste a ti mismo, cuando nadie te eligió, y eso es un valor poco común, valor que transforma. Un valor que ilumina, valor que grita, incluso en silencio. He vuelto. Y si después de todo esto todavía necesitas hablar, entonces quizá aún no lo has comprendido. Si este vídeo te ha recordado quién eras antes del dolor, compártelo y suscríbete, porque ahora ya no estás perdido.